7. El patio que había visto tantas mañanas se había convertido en un infierno nada parecido a algo que hubiera visto antes. La pequeña pero vívida cama de flores había sido aplastada, y los árboles que estaban en los alrededores de la mansión habían sido talados, cortados a la mitad. El pasto verde se había teñido de negro con la sangre, ahí estaba el cadáver postrado junto a los restos de varias figuras con túnicas negras. Todos y cada uno mostraban señas de haber estado sujetos a una violencia increíble, pocos de ellos parecían relativamente completos. El daño repulsivo que se mostraba en los restos excedía lo visto en la villa Erlam, era una evidencia infalible de la gran rabia tras el arma asesina que había convertido en carne picada a esas víctimas desafortunadas. El arma mortal que había infligido tal devastación sobre ellos era una bola de hierro ensangrentada que yacía caída entre las figuras oscuras, al centro del jardín. El orbe de metal, atado a un mango por una cadena, había acabado con un buen número de enemigos, pero en medio de la batalla, su portador había perdido de alguna manera su agarre, el arma parecía arrepentida de no haber podido pelear con ella hasta el final. Y en cuanto al demonio que presumía lo había blandido en la feroz batalla, Rem, ella llevaba mucho tiempo alejada de ese lugar. En una esquina del patio, a una corta distancia del arma de hierro, estaba Rem, con su uniforme de sirvienta teñido de rojo carmesí. La superficie del suelo donde había caído estaba manchada con una gran cantidad de sangre que hablaba del heroísmo de su muerte. Al ver el gran número de cadáveres en el patio, aunados al de Rem, él lo supo. Había peleado. Los colmillos que habían acabado con los aldeanos habían amenazado a la mansión con intenciones enfermas. Ella había peleado duro. Para acabar con algunos de ellos, había luchado con fuertes heridas y había muerto. ¿En qué estaría pensando el grupo de encapuchados al matar a Rem? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sabían de ella? Rem daba lo mejor de sí, siempre trabajaba duro, siempre cuidaba de los otros, saltaba muchas conclusiones, era amable, tierna y dura con Subaru. Cuando el tiempo daba mala cara, ella estuvo a su lado, pero lo había dejado atrás, amaba a su hermana y se odiaba a sí misma, pero apenas comenzaba a aceptarse un poco más, y... Justo cuando había dejado de llamarse una sustituta de su hermana mayor, justo cuando había comenzado a andar su propio camino en la vida, ella, Rem, aunque la llamó por su nombre, ella no ofreció respuesta, aunque la sacudió, su cuerpo ya se había vuelto duro y helado. Intentó acomodar su suave cabello varias veces, pero se pegaba a su frente, ya que estaba pegajoso por la sangre. Subaru ni siquiera tuvo el valor para darle la vuelta y ver la expresión en su rostro. Quizás su expresión fuera amarga, congelada en su forma mientras luchaba contra la muerte en su último aliento. Quizá era pacífica. Él no tenía el derecho para aceptarla en ningún caso. Después de todo, prácticamente fue Subaru Natsuki quien la mató. Dejó a Rem con los brazos extendidos a los costados, y luego notó el cobertizo que contenía las herramientas de jardinería, la locación antinatural de Rem. El cobertizo que parecía estar protegiendo. Y la sangre que había fluido por debajo de la puerta cerrada. A pesar del hedor de la muerte, Subaru suprimió sus náuseas cuando se acercó al lugar. Con un cric se abrió la puerta, en el siguiente instante, el olor de la sangre escurriendo asaltó las narinas de Subaru. Por acto reflejo se cubrió la boca con sus manos cuando develó los resultados del intento de defensa de Rem. Ni uno de los niños dentro del cobertizo seguía con vida. Subaru cayó y gateó de manera patética por el pasto, vaciando el contenido de su estómago sobre la grama. Pensó que la salida de sus lágrimas y vómitos se detendría, pero no había límite aparente. Rem había muerto para proteger a los niños y falló. Recordó entonces a los aldeanos que aparentemente habían tomado las armas para pelear. Ellos tampoco habían corrido. Los adultos se habían quedado en la villa para que los niños pudieran escapar. Los pequeños habían huido hacia la mansión, y Rem había peleado heroicamente en el patio para protegerlos mientras se anidaban en el cobertizo cerrado, rezando por su salvación. Pero sus plegarias fueron pisoteadas cruelmente y sin misericordia, y luego sus vidas fueron arrebatadas también. Yik, abruptamente, un grito en falsete escapó de su garganta. No era que algo hubiera pasado. Era simplemente que el terror olvidado había asomado su horrible cabeza de manera repentina una vez más. Subaru había regresado a la aldea y la mansión con la esperanza de encontrar a alguien que lo conociera. Y, aún así, no quedaba ni una sola alma en pie. Solo estaba el silencio de la muerte para darle la bienvenida. Sentía como si esos ojos vacíos le estuvieran diciendo algo. Sentía como si las lenguas ensangrentadas en sus bocas abiertas estuvieran maldiciéndolo. Sentía como si lo odiaran. Recordó los días que habían pasado compartiendo sonrisas entre ellos. No. No, 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 no. Porque estás vivo. Porque tuvimos que morir nosotros en tu lugar. No. Yo no. Esto no es lo que había tenido un ideal.
Había soñado con esperanza. Cuando Subaru escuchó que Emilia estaba en peligro, lo sintió como una bendición del cielo. Ya que habían perdido toda la confianza en él, creía que esta era su oportunidad para regresar a la bondad de su gracia. Pensaba que la salvaría del peligro como había hecho antes, ella le agradecería, y entonces dejarían sus diferencias detrás para caminar lado a lado, tomados de la mano. Había rebajado el sufrimiento, el peligro y la tragedia ocurrido como si no fuera nada más que métodos para su fin. Lo había tomado a la ligera, creyendo que podría arreglarlo todo, sin importar lo que pasara, y si el precio de ello era el vasto número de cuerpos muertos, no es mi culpa. No fui yo. Subaru sacudió la cabeza, se puso de pie, alejó la vista del cobertizo, le dio la espalda al cadáver de Rem y corrió hacia la mansión. Atravesó por el patio, escaló por la terraza y rompió una ventana a patadas para entrar en la mansión. La mansión apenas iluminada parecía tratar a Subaru como a un extraño a la vez que las suelas de sus zapatos aplastaban fragmentos de cristal. Comenzó a correr por la construcción, aferrándose de manera obsesiva a la búsqueda de alguna otra alma viva. Alguien, quien sea, cualquiera. Igual que cuando corría por la villa, no, esperanzas incluso más vulgares seguían corriendo por él. No es mi culpa. No es mi culpa. No es mi culpa. No quería que esto pasara. Así que no es mi culpa. Quería encontrar a alguien vivo para que le diera la razón. O quizá, el hecho de que alguien hubiera sobrevivido sería suficiente por sí mismo para firmar su aclamación. Por eso Subaru seguía buscando sobrevivientes, tenía que encontrar uno. Si no pudiera, nunca podría lograr vivir consigo. Ahora enfrentado con la noción de que sus propios pensamientos frívolos habían llamado a esta tragedia, no había forma en que pudiera guardar la compostura. Para detener el desgarre de su mente y no tener que cargar con todas las muertes, requería de una defensa más tangible. Abrió de un empujón violento la puerta de la habitación más cercana, asomándose para encontrarla vacía. Decepcionado, se movió a la recámara siguiente. Revisando en toda habitación que tuviera a su alcance, Subaru continuó su búsqueda por las 4 personas que debieran de estar en la mansión: Ram, Beatrice, Roswell y, sobre todo, Emilia. La voz a semillanto de Subaru cargaba una pesada impresión de desesperación. «Vamos. Vamos. Se lo suplico. Ayúdenme. Ayúdenme, por favor». Normalmente, Subaru habría sido capaz de llegar fácilmente al archivo de libros prohibidos de Beatrice, incluso sin intentarlo. Pero cuando más lo necesitaba, fue incapaz de encontrarlo sin importar cuán duro buscó. Quería escuchar los abusos de su lengua afilada, casi más que el aire que respiraba. Subaru, arrastrando los pies de una manera poco adecuada para un caballero, todavía tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Distraído por su respiración jadeante, Subaru siguió caminando en busca de la vida, sus ojos eran como los de un muerto. Se encontró con el cuerpo de Ram en la última habitación del segundo piso. Después de ver tanta muerte en un lapso tan corto, Subaru supo de inmediato que la chica sobre la cama no estaba durmiendo. Su piel se había puesto tan pálida que casi podías ver a través de ella. En contraste, su lengua resaltaba por estar más roja de lo normal. A diferencia de la manera en que había fallecido su hermana menor, Ram, adornada por los cosméticos de la muerte, era encantadora incluso después de muerta. Subaru siempre había dicho sin pensar que sería encantadora si siempre tuviera la boca cerrada, pero nunca lo había dicho con el deseo de verla así. Subaru sintió como si hubiera escuchado una maldición. La misma maldición prescrita sobre la vida de Subaru por los muertos en la aldea y en el patio. Subaru tropezó torpemente al salir de la habitación de Ram, y huyó. Puso sus manos en el muro, golpeó sus rodillas que se negaban a cooperar y se distanció tan rápido como le fue humanamente posible. Cerrando sus oídos y agitando su cabeza, Subaru llegó al salón de baile en ese piso. Gateó sobre sus manos y rodillas, tropezando varias veces durante el camino, y escaló de manera patética las escaleras. Ram estaba muerta. Eso dejaba 3 sobrevivientes. Como si tuvieran mente propia, sus pies evitaron el piso donde estaba la habitación de Emilia y escalaron hasta el último nivel y hacia la cámara en el centro del ala central. Este era el estudio de Roswell. Las gruesas puertas dobles seguían cerradas y en silencio, su formidable solemnidad las hacía parecer ajenas de la malicia que infestó al resto de la mansión. Las puertas no tenían seguro. Él entró y miró todo el lugar, sintiéndose parcialmente resignado a la posibilidad de encontrar el cadáver de Roswell botado sobre el escritorio. Rem estaba muerta. Ram había fallecido en la mansión. Subaru ya no sabía si estaba buscando sobrevivientes o quería encontrar la prueba que radicara su última esperanza. No había nadie en el estudio. No había señal de que alguien hubiera irrumpido en la habitación.
El escritorio y los instrumentos de escritura sobre él estaban tal como recordaba. Una leve sensación de alivio invadió a Subaru, no solo porque fue incapaz de confirmar si Roswell estaba vivo o muerto, sino porque tampoco habría otra baja con la que debiera cargar su conciencia. No, se percató de que su anterior sensación, de que la habitación lucía tal como la recordaba, era incorrecta. Había una cosa que era significativamente diferente de sus recuerdos. Para ser exactos, el librero no estaba en su posición habitual, un pasadizo secreto. El librero en la pared se había desplazado considerablemente a la derecha, revelando la entrada a un corredor oscuro tras él. Se acercó tímidamente y se asomó dentro, encontrando unas escaleras que bajaban en espiral. Un pensamiento apareció en el fondo de su mente. Una ruta de escape de emergencia. Como marqués y señor de esta tierra, no era sorpresa que Roswell tuviera tales métodos a favor de su propia protección. Era el tipo de cosa que habría preparado regodeando de antemano. El aire frío saliendo del pasaje secreto sugería que continuaba bastante lejos hacia abajo. Naturalmente, imaginó que la ruta era para escapar de manera segura de la misma mansión. Si es así, entonces Emilia. Subaru respiró profundamente varias veces, aumentó su resolución, y dio un paso dentro de la ruta de escape. Cuando tocó la pared fría, se preguntó de qué estaría hecha. Cuando lo hizo también emitió una luz azul pálida que le permitió ver varios metros adelante. Confiando en la luz, mantuvo una mano tocando la pared mientras seguía caminando hacia abajo con cautela, asegurándose de no resbalar. El pasaje oculto tenía la apariencia de ir bajo tierra. Cuando alcanzó el final de las escaleras, el túnel se extendía hacia el frente en línea recta. La fuente de la luz no cambió, permitiéndole confiar solamente en la luz de las paredes. Pero el sentimiento de que en verdad estaba buscando sobrevivientes fue suficiente para darle valor a Subaru, de momento. El hecho de si él mismo estaba vivo o muerto le parecía ambiguo ahora. En él, la pared que estaba tocando desapareció de repente, esto lo dejó tanteando el aire de manera abrupta. Subaru se inclinó hacia el frente de manera no intencional y fue recibido por una sala en el medio del pasaje. En realidad, el tamaño era más parecido al de una sala de estar que al de un corredor. Esta era más pequeña que una habitación de invitados. El espacio tenía el soporte de varios pilares distribuidos de forma irregular, tan desordenados que sospechaba fueron obra de un arquitecto de mente torcida. Pasando entre los soportes inquietantes, Subaru avanzó lentamente. Desde que entró bajo tierra, había sentido como si sus extremidades estuvieran llenas de plomo a la vez que la languidez entorpecía sus movimientos. Incluso sus pensamientos se estaban nublando, incluso sus recuerdos de unos segundos atrás le parecían vagos, incluso dar un paso a la vez era una dura batalla. Sus párpados estaban pesados, sus dos hombros se sentían como piedras de molino que lo mantenían atado. Incluso así, una combinación de tenacidad, odio, sentido del deber, y locura empujaban al frente el cuerpo de Subaru. Desplazándose por entre los pilares, siguió caminando al frente para ver una puerta de hierro al final de la habitación. Cuando la alcanzó, el viento que escapaba por la apertura del centro le indicó que el camino seguía adelante. ¿Qué era lo que buscaba, de todos modos? Extendió sus dedos ensangrentados antes de que sus pensamientos estancados pudieran darle respuesta. Subaru abrió su boca y la cerró mientras respiraba con dificultad, agarrándose de la puerta solo por su sentido de responsabilidad. Agawa, gritando con un fuerte dolor, Subaru sacudió su brazo derecho como si tratara de arrancarlo. Tocar el picaporte había dejado un dolor quemante en toda su mano. Subaru anticipó más agonía mientras bajaba la mirada hacia su mano derecha. Vio que le faltaba su dedo índice. Perplejo y asombrado, Subaru levantó su mano al nivel de sus ojos y la extendió. Ahora tenía un color blanco, la piel agrietada y faltaba su índice desde los nudillos. A los dedos medio y pulgar también les faltaban las puntas. Lentamente, su mirada regresó a la puerta. El dedo de Subaru estaba pegado en el lugar donde la había sujetado. Más precisamente, le había arrancado el dedo. Voy a recuperarlo, rápido. Solo con ese pensamiento incoherente en su cabeza, Subaru se extendió una vez más para recuperar el dedo que había perdido. Pero el letargo afligió su cuerpo incluso más que antes. Las órdenes de su mente llegaron a su hombro y su codo, pero no más lejos. Impaciente porque su brazo no se movía, Subaru intentó caminar hacia la puerta, pero en el instante en que lo hizo, su pie derecho se arrancó desde el tobillo. Trípale y Subaru cayó de costado, su voz escapó débilmente de su garganta, aunque no pudo formar palabras. No sabía si estaba gritando por el dolor o era una lucha inútil por su vida. En el instante en que tomó aliento para gritar más, un hielo blanco llenó el interior de su pecho, y ya no pudo moverse más. Sus pulmones convulsionaron. En un simple instante, su habilidad para respirar tuvo final. Tomó unos últimos alientos superficiales,
pero sus pulmones ya no pudieron expandirse ni absorber oxígeno. En ese peligroso estado, los ojos de Subaru solo se movían desesperadamente, ya solo le quedaban pocas sensaciones en el cuerpo. Era la segunda vez que perdía una pierna, pero el dolor y la sensación por perderla al ser arrancada estaba a un nivel diferente respecto al de ser amputada. El lado derecho de su torso, que ahora estaba debajo de él, estaba partido en varios pedazos. Su lengua dejó de temblar a la vez que un aliento frío la envolvía. Solo entonces Subaru se percató de la verdad. Su mejilla ahora estaba en contacto con el suelo. Si moviera su cabeza, su carne muy probablemente se quebraría y sería arrancada. Él ya no sentía dolor alguno. Se movió violentamente, arrancando su mejilla derecha y su oreja, pero no le importó. Pasó un tiempo reposicionando su cuerpo para quedar volteando hacia arriba. Cuando volvió a ver la habitación en su orientación regular, pudo entenderlo. Claro que los pilares tenían locaciones irregulares. No eran ningunos pilares. No, sí eran pilares, pero su función no era dar soporte a la estructura. Esos eran pilares humanos, hombres que habían muerto congelados. Subaru había acabado en el mismo apocalipsis blanco, y su cuerpo se convertiría en estatua al igual que las otras víctimas. Y esto pasaría muy pronto. Su respiración ya había cesado. El limitado oxígeno llegaba a su cerebro, pero en el mundo del frío absoluto. ¿Qué acabaría primero, sus funciones cerebrales, o su vida? Él no entendía nada. No miraba nada. Desde las puntas de sus dedos, el ser llamado Subaru Natsuki estaba llegando a su fin, siendo reemplazado por un fragmento de hielo. O quizás sería más acertado decir que ya no era Subaru Natsuki, sino un loco vestido con su cuerpo. Quizás su mente había muerto mucho antes, en el momento en que llegó a la aldea. Perdió toda sensación en la parte baja de su cuerpo. Ya no pudo ver más su brazo. Era extraño que su cerebro siguiera funcionando. ¿Dónde reside la vida de uno? ¿En el cerebro o en el corazón? No había forma de que encontrara la respuesta en ese mundo congelado. En el reino donde no gobernaba otra cosa distinta del color blanco, un murmullo frígido. Llegas muy tarde. Y luego, Subaru Natsuki se desmoronó en piezas pequeñas, en cristales blancos, y desapareció del mundo. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.